Pues vamos a empezar con esto que es de macro. Esto es de macroeconomía, ¿no? Primero vamos a ver la definición de lo que es economía para irnos entendiendo más o menos de qué estamos hablando, ¿no? La economía es una ciencia social que estudia las sociedades, que estudia cómo las sociedades utilizan los recursos para producir bienes y servicios y cómo se distribuyen entre los individuos. Analiza las decisiones que toman los agentes económicos como consumidores, empresas y gobiernos en un contexto de escasez de recursos, ¿no? Es decir, no tienes suficiente porque existe escasez, entonces debes de estudiar cómo hacer la más correcta distribución de los recursos con los que cuentas para que toda tu población, es decir, el global, no solo una comunidad, sino el global de tu población, tenga acceso a esos recursos con los que cuenta. ¿A qué voy? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver la economía de una población muy pequeña. Vamos a suponer que es un pueblo mágico, eh, con 100 personas. Eh, de esas 100 personas, pues de repente todas se dedican a la magia del pueblo mágico y todo está bien, ¿no? Hasta que un día por ahí pasa algo que termina con la magia del pueblo mágico y bueno, de repente se quedan sin ingresos, ¿no? Lo estamos viendo a un nivel local para que se entienda, ¿no? Porque acuérdense que es macro, es decir, de todo un país, pero lo vamos a ver con 100 personas. Ok, entonces, a ese pequeño país, eh, bueno, de esa pequeña comunidad de 100 personas que es tu totalidad, pues de repente por ahí llega una empresa y te dice, ¿sabes qué? A ti como encargado de la economía de ese pequeño país de 100 personas, pues yo quiero poner una empresa que se dedica a la fabricación, elaboración, venta, distribución y todo de papas a la francesa, por decir una tontería, ¿no? Ok, bien. ¿Y a cuántas personas va a emplear tu empresa? Ah, no, pues nada más da trabajo para 10 personas, es decir, para la décima parte de tu población, ¿ok? ¿De cuánto es la inversión? Ya hace números, etcétera, etcétera, de lo cual una parte se va a la construcción de la empresa, otra parte se va a abastecer lo que se necesita, otra parte se va de entrada al pago de impuestos de todo lo que lleva el proceso de producción, etcétera, lo cual va a parar en un inicio a las arcas del gobierno y ya después le servirá para etcétera, etcétera, y ya después seguirá generando ingresos a través de las ventas, pero ojo, únicamente para las 10 personas y mediante los impuestos para el gobierno y párale de contar, ¿no? Así mero, a eso se refiere este concepto de economía, ¿no? Bueno. Vamos con Adam Smith. Es el considerado el fundador de la ciencia económica y concibió la economía como un proceso de generación de riqueza. Es decir, el proceso más o menos a grandes rasgos, ya se los conté, cómo generar la riqueza, pues aprovechando al máximo esos recursos que tienes. Tus recursos que tienes de entrada son limitados, por lo tanto, necesitas que haya más entes que te estén generando recursos para que tú como gobierno tengas entrada. Esa empresa también está generando ingresos y al mismo tiempo está haciendo una economía circular porque lo va repartiendo entre los empleados y al mismo tiempo está generando ventas, está aportando al gobierno y hay una economía circular, ¿no? Bueno, hay otro teórico, Federico Engels, todos los que andan con el capital y que se sienten de hecho están un poco confundidos, ¿no? Porque según recuerdo y según mis cálculos, este cuatito no es de izquierda, es de derecha. Creo que andan volteados.
La definió como una ciencia que estudia las leyes que rigen la producción, distribución, circulación y consumo de bienes materiales que satisfacen necesidades humanas. Otra vez volvemos a lo que es una economía circular, es decir, los recursos con los que se cuentan, hay uno que es el generador, el que los distribuye y hace que todo eso circule entre diferentes entes, ¿no? Que son proveedores, clientes, etcétera, etcétera, gobierno también mediante el pago de impuestos, trabajadores, así mero, ¿no? Otros pensadores como el subjetivista Menger, Gibbons, Walras enfatizaron la administración de recursos escasos, es decir, ¿quieres saber qué tan buena es la economía de un país? Vete a datos duros, vete a tu PIB, que es el PIB, es el Producto Interno Bruto. ¿De dónde sale el Producto Interno Bruto? De los recursos con los que cuentas dividido entre la totalidad de tu población. De esos recursos, por ahí se determina el nivel de la calidad de vida de algunos países porque su PIB, que es un indicador, es muy bueno, ¿no? Entonces, ahí es donde se va midiendo qué tan buenos son los países para vivir, entre otras cosas, entre otros factores que juegan, la primerita por su economía, ¿no? Como ciencia, en resumen, la economía se considera como ciencia porque utiliza el método científico para explicar teorías, modelos y sistemas económicos mediante leyes y observaciones de hechos. Y es que no es tan sencillo, ¿no? O sea, sí, parte de la observación, pero también utiliza métodos como el método científico, modelos como modelos matemáticos, sistemas económicos, es decir, todo fluye a través de un sistema, por eso se dice que es un proceso y mediante leyes y observaciones de hechos. Es decir, tú te vas a la observación de ya datos concentrados, como es, por ejemplo, uno que no falla, que se los vuelvo a repetir, es el PIB, y te das cuenta de más o menos de cuánta es la economía. Ahora, en cuanto al crecimiento o en cuanto a la inflación, no son tan buenos indicadores de cuánto ha crecido la economía de un país, porque yo creo que el mejor indicador es el PIB, ¿no? Porque pues, a veces el crecimiento de un trimestre a otro puede ser muy engañoso, ¿no? Bueno, la economía estudia la forma en que las sociedades humanas se organizan para producir y distribuir los bienes materiales necesarios para su subsistencia. Se divide convencionalmente en macroeconomía, que es así el total de tu población, tú tienes tu universo, en este caso tu universo es de 100 personas y la microeconomía, en donde ya se detalla cada caso de esas 100 personas, es decir, de esas 100 personas que tú tienes, qué ingreso tiene cada uno de ellos y los factores que componen ese ingreso que o esa economía con la que cuentas, que son algunos de los temas que vamos a ver también en estos temas que voy a estar subiendo en este mes, ¿no? Digo, hasta donde alcance, ¿no? Para comprender fenómenos económicos, ¿no? Vamos con Adam Smith, que es uno de los principales teóricos. No, ello no es considerado de las bandas de izquierda, aunque creo, y les vuelvo a repetir, que tienen una confusión, porque lecturas como la del Capital es de derecha, no de izquierda, pero bueno, ¿cómo se los explicas, no? Fundador de la economía científica, Adam Smith es ampliamente reconocido como el padre de la economía moderna. Su obra más influyente es una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, también conocida como La riqueza de las naciones, publicada en 1776.
Es decir, estos conceptos ya tienen más no, pues ya van para los más de 250 años, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿no? Y y todavía andan volteados, ¿no? Bueno. Valor determinado por el trabajo. Smith argumentó que el valor de los bienes y servicios está determinado por la cantidad de trabajo necesaria para producirlos. Esta idea sentó las bases de la teoría del valor del trabajo. Incluso, si quieren conocimientos más actualizados, por ahí anda una teoría de la hamburguesa. Es decir, una Big Mac, cuánto te cuesta o cuánto tendrías que trabajar tomando como base el precio de una Big Mac en Estados Unidos, ya que son hamburguesas que se venden en varios países, ¿no? Y te vas midiendo cuánto tendrías que trabajar en cada país, tomando como base cuánto tendrías que trabajar en Estados Unidos, ¿no? Está bastante interesante para que hagas un comparativo con base en una hamburguesa, ¿no? Jean Baptiste Say. La verdad es que de este autor no me acuerdo. Ahorita que estaba buscando información, fue lo que encontré, pero se me hizo interesante y vamos a ver qué dice, ¿no? La verdad, como que vagamente recuerdo por ahí haberlo escuchado, pero no me acuerdo de dónde, ¿no? Así que lo que voy a decir podría estar mal, ¿no? Podría no ser cierto, no sé, la verdad. Oferta crea su demanda. Say propuso que la producción de bienes y servicios generan automáticamente la demanda necesaria para absorber esa producción. Este concepto es relevante en el modelo de flujo circular de la economía, ¿no? Y ya más o menos se los platiqué, ¿no? Es decir, por una parte está hablando de conceptos que ya les había comentado y que en algún momento yo creo que los vamos a retomar para verlos más profundamente, ¿no? Énfasis en la producción y el emprendimiento. Say enfatizó la importancia de la producción y el papel del empresario en la economía. Creía que la producción activa era esencial para el crecimiento económico. Y es que si no eres un ente que produce algo, por ejemplo, esas 100 personas que eran pueblo mágico evidentemente no estaban produciendo nada. Llega la empresa XY a poner una fábrica de papas a la francesa. En ese momento de solo ser un pueblo mágico y dedicarte a lo que te puedes dedicar cuando existe turismo, que si la venta de las paletas de hielo, que si la venta de las gorditas, que si la venta de XY, bueno, eh, pasó a ser ahora un pueblo de productivo, aunque no la totalidad de su economía, sino solo el 10%, ¿no? Y David Ricardo, sí, el David es muy bueno, dice Principios de Economía Política y Tributación. En su obra, Ricardo analiza temas como la renta de la tierra, el comercio internacional y la distribución de la riqueza. Su teoría de la ventaja competitiva sigue siendo relevante en el estudio del comercio internacional. Y es que, pues básicamente sí son ventajas. Y les explico por qué. Si tienes, te dedicas a la producción de lo que sea, de producción agrícola, pues ya es una ventaja porque prácticamente eres un productor. ¿Quién no tiene tantas ventajas? Por ejemplo, en los países que su principal fuente de ingresos son servicios porque no están produciendo nada y en un determinado momento por X o Y se te va a terminar esa fuente de ingreso, sobre todo con el uso de la tecnología, porque muchas cosas que antes se hacían o que las hacía una persona, las está dejando de hacer una persona para que lo haga una inteligencia artificial. En ese caso, significa la pérdida de una fuente de empleo, ¿no? Análisis económico en el contexto agrícola capitalista. Ricardo se centró en la economía agrícola de Inglaterra capitalista. Desarrolló la teoría del valor basado en el trabajo y exploró cómo los precios relativos afectan la distribución del ingreso. Y ahí es
exactamente en donde da inicio el, o lo que se le conoce como eh, inflación, que ya estaremos viendo porque pues en algunas ocasiones el precio de un producto X o Y es relativo, este tiende a subir y cuando este sube, todo lo que lo rodea también sube. Por ejemplo, si sube la gasolina, pues prácticamente sube casi todo porque todos utilizan medios de distribución de sus bienes o servicios en el momento que te sube la gasolina, te sube el costo del transporte y todo sube, ¿no? Más o menos hacia allá va este tema que ya también estaremos viendo, ¿no? Y para ir concluyendo, en resumen, la economía como ciencia social es fundamental para comprender cómo las decisiones económicas afectan a la sociedad y cómo se gestionan los recursos limitados. Es decir, si tus recursos son limitados, en este caso del 10% que se dedica a la producción de papas a la francesa, de tú como gobierno que estás obteniendo los ingresos de ese 10% de producción de papas a la francesa que te están pagando los impuestos, vas a tener que ver cómo lo distribuyes entre el 100% de tu población, no nada más entre el 10%, ¿no? Es decir, ok, tienes un ingreso por concepto de impuestos, pero acuérdate que tienes que producir o otorgar servicios para 100 personas y no solo para 10, ¿no? Más o menos a grandes rasgos a esto se refiere los conceptos de economía. Y ojo, porque nada más vimos economía, todavía no entramos a ningún concepto de lo que es macroeconomía o microeconomía, pero ya lo estaremos viendo en estos días, ¿no? De tal manera que cuando llegue el viernes, para el sábado, por lo menos algo plausible tienen que decir si les preguntan, ¿no? Es decir, si te preguntan, oye, nos subió la gasolina y nos subió el costo y nos subió el costo del transporte. Entonces nos subió el costo de producción, entonces nos subió el costo de venta, entonces está subiendo todo. Hay inflación, pues entonces tú comienzas a hacer que te gire la ardilla y dar una respuesta plausible, ¿no? Así mero. Así que por hoy es todo. Ahí la dejamos y que sueñen con los angelitos, ¿no? Igual da lo mismo exactamente si sueñan con Satanás, porque Satanás también era un angelito, ¿no? De hecho, le decían el ángel caído y tengan buena noche y no se me vayan a caer, ¿no? Ánimo.